El primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Esto es ¿Dónde estamos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más, 21 de abril, ya casi termina el año, mañana es Navidad. Paula, buenos días, ¿cómo estás? Mañana es Navidad, me encanta. ¿Sí viste cómo pasa rápido? ¿Cómo estás? Cuando pestañeás, estamos en septiembre, ya. volvés a pestañear diciembre. Ya está. Pasa la mitad de año, perdón, y ya se termina Y el ya, año. Es ¿viste? verdad. Yo digo lo mismo que Paula, y ya. Y ya, se termina el Tenemos año. una consigna para hoy. Y esto surgió de una conversación que teníamos con Joaquín, nuestro productor, porque aparentemente hay, no sé si lo habrás escuchado esto en la calle, hay un comentario extendido que es, no llegó a fin de mes. Sí. Pero nadie habla en primera persona. Te dicen, la gente está mal, no llega a fin de mes. Sí, Yo sí, lo sí, tomo es como cierto. válido, porque si alguien que vos conocés te cuenta que supuestamente una persona que conoce no llega a fin de mes, es válido. Sí. Bueno, anoche hablé con 4 personas. Las 4 personas se quejaban porque había gente que no llegaba a fin de mes. Pero las 4 llegan a fin de mes. Te hablo de jubilados, te hablo de personas que se están reformando su casa, Sí. te hablo de personas que tienen trabajos que le ganan bien, y te hablo de personas que viven en el extranjero y viven en la Argentina, van y vienen. 4 personas diferentes me dijeron, Bueno, ese último llega, ese último está claro. los 4, los jubilados también llegan, porque les hice las cuentas y son personas que conozco. Entonces, yo no digo que no se quejen, lo que digo es, quiero saber realmente qué es no llegar a fin de mes. ¿Vos llegás a fin de mes? Sí, o sea, de ahí en eso no me puedo quejar. Bien. Pero sí conozco gente, lo mismo, que le pasa que no llega a fin de mes. Lo que sí siento que está cambiando es que ya evalúas muchas veces ciertos supuesto. consumos, ¿no? Por Que eso supuesto. quizás antes no pasaba. Pero sí conozco gente que no llega a fin de mes. Por eso, yo no conozco a nadie cercano que no llegue a fin de mes, sí conozco gente, como dice Paula, que tuvo que hacer ajustes. Pero en todas las economías del mundo, el que no hace ajustes, algo está haciendo mal. Puede ser. Porque yo hago ajustes todos los años. Y yo nunca llegué a esa instancia de no Ok. llegar a fin de mes. Por ejemplo, ¿qué te dije ayer fuera de aire? ¿Qué me dijiste? ¿Cuánto llegó de Spotify? Ah, es verdad que ibas a cancelar la plataforma. ¿Listo? Bueno, Sí. ¿a vos te parece que yo estoy en condiciones de no llegar a fin de mes? por Encontré eso? el otro día, te pensé saliendo del gimnasio y dije, este es un gasto hormiga de Juli. ¿Viste? Las barritas. Las barritas. Bueno, yo las compro, pero porque ¿Ese es tu las- gasto hormiga? Pero yo no es mi gasto hormiga, está planificado. El gasto hormiga es cuando uno compra impulsivamente. Pensé, Yo dije, compro. ese es como el café de Juli. Bueno, No, porque vos pensás esto, llegamos temprano, no puedo desayunar. Claro. Porque una barrita proteica me da la energía hasta el mediodía. Bien. Bueno, Es- ahí lo pensé, dije, ese puede ser el gasto extra que tengas. No lo tengo. No, me No vas tiene. a dar vuelta y me vas a sacudir. Necesito sentarme un día contigo a Dale, planificar. mis cuando finanzas. quieras. Está bien. Entonces, más allá de la planificación, más allá de todo lo que ustedes hayan recortado en función de destinárselo a otros gastos, porque una cosa es corto acá para no gastar más porque no me alcanza, otra cosa es corto acá porque me subió la electricidad, me subió el gas y tengo que pagar eso que me da confort todo el año. Perfecto. Quiero del otro lado que me cuenten 11 80 697 9. ¿Qué están haciendo para ajustarse y llegar holgados a fin de mes? ¿Qué están haciendo para ajustarse y llegar a fin de mes? O si conocen gente que no llega a fin de mes o si ustedes no están llegando a fin de mes. ¿Y por qué? ¿Y en qué gastos pueden cortar? 11 80 600 97 9. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, buenos días. ¿Cómo está la calle? Buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que ya arranca con un tránsito que se va cargando en todos los accesos a Capital Federal, una Panamericana bien intensa en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia General Paz. General Paz con mucho movimiento en la zona de Liniers, Mataderos y de Devoto Mano a Lugones, y lo mismo ocurre en acceso oeste a la altura de Moreno, Morón, Castelar, hacia lo que es la autopista Perito Moreno. Los que vienen por la zona sur hay un tránsito intenso, pero sin demoras. También se van cargando los puentes Pueyrredón y La Noria. Vos sabés que en estos momentos hay un paro en la empresa de colectivos General San Martín, que es de zona norte, y no funcionan las líneas de colectivos
colectivos 333, 407, 437 y 707. Son líneas que están en la zona de San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López y Escobar, así que a tener en cuenta ese dato. Te voy a sumar otra información. Vos sabés que ATE-ANAC anunció un paro para el día de hoy en todos los aeropuertos de la República Argentina. Sí. Al momento, la operación, tanto en Aeroparque y Ezeiza, está sin inconvenientes. Cuando entras a la página de Aeropuertos Argentina 2000, sale sin funcionamiento. Entonces, es un dato para ir teniéndolo en cuenta, a ver cómo se va a ir desenvolviendo todo esto durante el transcurso del día. Además, está anunciada una concentración por parte de los trabajadores a partir del mediodía en Avenida Costanera y Avenida Costanera, Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Esto lo vamos a ir viendo a ver qué es lo que va sucediendo durante el día. Otros datos: el tren Belgrano Sur, ramal González Catán con demoras, el tren de la costa interrumpido por obras. Los subtes al momento a horario. Juli. Muchísimas gracias, nos reencontramos, Romy. Chau, chau. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Tenemos que revisar qué pasa con la agenda del presidente. Javier Milei sigue en Israel. Hoy es su último día de jornada en el que tiene que conmemorar parte del final de esta celebración que está llevando adelante Israel, que es la independencia de ese país. Hoy tiene su último recorrido entre Jerusalén y Tel Aviv con el primer ministro y aparentemente antes de que cese el último día, el cese al fuego de los 10 días con el Líbano, el presidente retoma el regreso a Buenos Aires con escala en Europa. Hizo de todo. En 3 días parece que hizo una agenda de una semana. Ayer reforzó su sociedad política con Benjamin Netanyahu, a quien admira, según él, dicho por él mismo. Se mostró como uno de los aliados en plena tensión con Irán. Dijo que Argentina no es neutral. Por supuesto, tomó partido por Israel y tanto por Israel como por Estados Unidos. Visitó el Muro de los Lamentos, rezó, participó del Día de la Independencia en un inicio de la celebración, dio un discurso político encendido, agradeció a los israelíes y dijo que los iba a defender tal cual ellos se defienden a sí mismos. Encendió una antorcha, que es inédito para un líder extranjero, esto no había pasado nunca en la historia de Israel. Recibió luego a la tarde una medalla presidencial de honor en una universidad y en otra recibió el premio de doctorado honoris causa. Hoy tiene agenda completa con líderes religiosos, pero también el jefe de Estado, como dije, va a culminar las celebraciones oficiales antes de regresar al país. Y esto es a horas de que termine el alto fuego entre Israel y el Líbano. Finalmente, cuando regrese a la Argentina, se va a sumar a la agenda política porque la próxima semana va a ser una semana álgida en materia de negociaciones para poder llevar adelante más reformas. Luis Caputo, mientras tanto, está regresando de los Estados Unidos. Luis Caputo también estuvo activo junto con su equipo económico y con el banquero central y el vicebanquero central, Vladimir Bernin, quien dio una charla ante el Banco Mundial. Caputo vuelve de Washington con un respaldo internacional. Esto es lo que hay que destacar en lo que va de la semana. Consiguió dólares para blindar la deuda hasta 2027, es fundamental, y sin colocar emisiones en el mercado externo. O sea, Caputo decidió no recurrir más a Wall Street, como lo había hecho en la gestión anterior en el gobierno de Mauricio Macri, pero ahora decide, a través de organismos multilaterales, que lo respalden en caso de que le falte liquidez. Esto quiere decir que para los pagos de julio ya tiene la plata, para los pagos de enero de los bonares y de los globales, de los bonos soberanos, ya tiene el dinero. Ahora falta el resto de la deuda. El Fondo Monetario le extiende 1.000 millones. El resto de los organismos le extienden cartas de crédito con el resto de las líneas de dinero que necesita la Argentina para pagar. Ayer también el vicepresidente del Banco Central, como les dije, Vladimir Bernin, se mostró optimista sobre la acumulación de dólares en las reservas ante inversores de una presentación que hizo en Washington, D.C. Esta presentación estaba planificada, llevó sus propias páginas digitales o filminas, como se decía antes, y dijo que se acumularon 1.500 millones de dólares netos sin contar, o sea, el Banco Central desde que comenzó el año compró más de 6.200 millones, pero acumuló 1.500. Esos 1.500 quedan guardados en las reservas. El resto se usó para pago de deuda e intereses.
porque el Banco Central, como el Tesoro, no tienen cómo financiarse si no es a través de préstamos. Dijo que en el año se podría cerrar con acumulación de reservas por 8.000 millones de dólares. Y esto no tiene que ver con la meta de los 10.000, sino que tiene que ver con lo que se pueda quedar el Banco Central. La demanda de dólares de los zorristas, según el vicepresidente del Banco Central, cayó drásticamente tras las elecciones. Mostró los cuadros. Mostró un gráfico en la presentación en la que los zorristas pasaron de comprar 2.500 millones al mes entre septiembre y octubre del año pasado a 800 millones después. Esto lo vamos a comentar porque ayer salió un nuevo informe del Banco Central que revela cómo en marzo cae nuevamente la compra de dólares para atesoramiento. Pero la buena noticia para la Casa Rosada no fue ni una ni otra, ni la gira del presidente ni el regreso de los banqueros centrales y del equipo económico de Washington, sino que fue la balanza comercial. Nuevamente la balanza comercial dio un saldo positivo, en este caso más de 2.500 millones de dólares. ¿Y por qué es positivo? Porque se exportó más de lo que se importó. Podemos hacer un doble clic en las importaciones y podríamos decir que para que crezca el PBI necesitamos importar más. Es cierto, por cada punto que crece el PBI se necesitan 3 puntos de crecimiento de las importaciones. Sin embargo, es tal el récord de exportaciones que ese otro dato pasó desapercibido. El intercambio comercial o la balanza comercial conocida ayer de un informe del INDEC superó las expectativas de marzo. Tuvo un récord histórico de exportaciones por más de 8.500 millones de dólares. Es el tercer mes con un máximo nominal de la serie histórica, dicen los economistas. Las exportaciones aumentaron un 20%, las importaciones solo aumentaron entre esto 20% en el mes y 0,4% las importaciones en un mes. 56% de lo que aumentaron las exportaciones son productos primarios, pero todo estuvo explicado básicamente por el aumento de la energía y los combustibles. Se exportaron más del 23%. Esto es un punto a favor porque hasta hace 2 años Argentina no tenía una balanza energética superavitaria y esto lo hace un país no solamente robusto en las exportaciones y en la balanza comercial, sino también no dependiente de la energía ajena. Martín Boutier, que es uno de los directores del Ministerio de Economía, explicó que en los últimos 2 años las exportaciones en cantidades tuvieron uno de los mayores crecimientos de la historia. Dijo que esto permitió romper con el fin del estancamiento en materia de la balanza comercial después de 15 años. Y dijo que las claves fueron la eliminación y la reducción de impuestos, la derogación de regulaciones innecesarias, este fue Federico Sturzenegger, el mayor acceso a insumos y tecnología y la apertura de nuevos mercados. Por último, para cerrar y antes de ir a la agenda deportiva, les cuento que anoche se celebró la cena de CIPEC. Es una cena que busca recaudación y financiamiento para que este think tank pueda seguir trabajando en el desarrollo de políticas públicas que puedan ser acercadas a los distintos gobiernos. Luciano Laspina, que habló con nosotros esta semana, dijo: Argentina necesita un acuerdo político duradero. El director ejecutivo de este Centro de Implementación de Políticas Públicas dijo que el crecimiento va a depender de constituir consensos básicos. Estuvieron presentes gobernadores, jefes de Estado, Jorge Macri, el gobernador de Chubut, por ejemplo, Ignacio Torres, Leandro Sdero de Chaco, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Claudio Vidal de Santa Cruz, y también estuvo, entre otros, la presidenta de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, que fue ministra hasta hace poco. Fue una cena multitudinaria en la que estuvo el Círculo Rojo, pero también todo el arco político, tanto opositores como oficialistas. Ahora sí, antes de ir a deportes, el caso AFA. Finalmente apartaron al juez de Santiago del Estero, que le había prohibido la salida del país y se había endurecido en las penas para Claudio Tapia y Pablo Tobillino. Bueno, lo destituyeron para devolverle la detención de Chiqui Tapia y de Pablo Tobillino. Sebastián Argibay es quien había acusado y recusado había sido recusado por el fiscal Eugenio Simón y por los negocios que su hija hizo con el tesorero de la AFA, Tobillino. La Cámara Federal de Tucumán lo desplazó del expediente y entonces hay una incógnita y el caso sigue abierto. Claro, Paula. Todo esto, bueno, pensando en qué mundial. se va a hacer en el Mundial, en los permisos que seguramente se van a tener que pedir también para los viajes, ¿no, Juli? Como lo hablábamos. Sí, va a ser complicado saber qué es lo que va a ocurrir, pero por ahora sabemos que está
enrevesado, Claro, el juicio. enrevesado, exactamente. Bueno, nos metemos con agenda deportiva también un poco para charlar algo de los resultados que tuvimos, porque ayer en el día lunes hubo actividad. Nos quedamos también con lo que fue el empate de Tigre ante Huracán allá en Victoria, un Tigre que sigue sin ganar, 11 partidos sin conocer la victoria. Fue más realmente a lo largo del partido, algunas opciones también de Nacho Russo desde afuera del área, sin generar quizás o sin tener tanta contundencia. Y ya en el segundo tiempo, a partir de un error de Huracán en la salida, un robo de pelota de Tigre y se daba el 1-0 de parte del Piti Martínez. Entonces, para abrir la cuenta, muy buen partido de todas maneras de Nacho Russo. Y después, un tiro libre para Huracán, un cabezazo de Jordi Caicedo, del ecuatoriano, que pudo empatar este compromiso. Russo tuvo algunas situaciones más ya sobre el final, pero bueno, no llegaba entonces a conectar y se queda de esta manera ya noveno con 19 puntos, mientras que Huracán quedó sexto con 21 unidades. Gimnasia de Mendoza también haciéndose fuerte en casa, derrotando a Lanús por esa jornada número 15. Segundo triunfo consecutivo en condición de local, bien por el equipo de Darío Franco, que sobre todo también mostró signos de mejora, hay que decirlo. Un gol de Módica que lograba entonces la victoria ya para su equipo, y sobre todo Lanús también desperdiciando la chance ya de sellar esa clasificación. Venía con buenos resultados, lo había conseguido en Copa Libertadores, le había ganado el clásico a Banfield y acá no lo pudo ratificar. Barraca Central y Belgrano empataron sin goles, un partido bastante flojo, poca creatividad, pocas chances. Un Belgrano que es quinto con 23 y Barraca séptimo con 20 puntos. Juan Espínola, de todas maneras, el arquero de Barraca Central, que fue clave para sostener ese cero, realmente para que Belgrano no pudiera abrir el marcador. Banfield empatando también sin goles ante Independiente Rivadavia. Luego le vamos a poner el foco también a algunas declaraciones de Pedro Troglio después del partido. Partido en el que Independiente Rivadavia iba a ser mucho más realmente que Banfield. Acciones también desde fuera del área, levantando algunos centros, queriendo conectar para que se concretara algún gol de cabeza, sin poder mejorar este tema de la efectividad. Y Banfield, que salió mejor para el segundo tiempo, con algunos remates también de larga distancia, pero buena actuación de Nico Volcato, del arquero de Independiente Rivadavia, que ya está clasificado, tiene 30 puntos. Banfield quedó en el puesto número 12 con 14 unidades, con un registro complicado, solamente 4 victorias, 2 empates y 8 derrotas. El partidazo de la jornada lo dio Central Córdoba frente a Platense, 7 goles además nos dieron. Un Platense que abría el marcador a través de un tiro libre fantástico de Zapiola. Maciel después empató para Central Córdoba con un córner. Muy bien Central Córdoba con las acciones de pelota quieta, increíble. Iba a llegar después el 2-1 tras un remate en el primer palo, una muy buena jugada por derecha de parte del equipo local, que seguía incrementando también el marcador a partir de ese tipo de jugadas. Y nos quedamos con lo que fue ese gran compromiso también porque concretaba la clasificación de Vélez, 0-0 frente a San Lorenzo, pero un Vélez que ya habla entonces de esa clasificación a los playoffs del torneo. Habló Guillermo Barros Esqueloto acerca de lo que significó también ese partido y ese punto que se rescataba. Creo que nos da tranquilidad el punto, que nos da la posibilidad de habernos clasificado definitivamente en los playoffs. Superamos en puntos el torneo pasado. Quedan todavía 2 fechas y podemos sumar, que nos va a servir para el torneo local y para alguna copa a fin de año. Estamos ahí y obviamente tenemos que mejorar quizá la definición, o tenemos que tener más opciones de gol para tratar de superar ampliamente al equipo rival. Hoy creo que fue un partido bastante parejo, en algunos momentos del segundo tiempo con el juego lo pudimos dominar a San Lorenzo. Es cierto que el segundo tiempo fue de mucha ida y vuelta. San Lorenzo, que también perdía una chance impresionante con Ausmendi, con un remate queriendo sorprender a Álvaro Montero, que tuvo 7 intervenciones, ¿no?, el arquero de Vélez para sostener entonces ese 0. Gustavo Martínez, el entrenador del Ciclón, también hizo su balance. Nosotros hoy generamos 8 situaciones de gol contra una del rival, pero las imprecisiones en mitad de cancha y las imprecisiones para definir son imprecisiones del fin, y hay que analizar y trabajar para corregirlas, y es mi función. Yo no me puedo quedar con que tuvimos mala suerte y merecimos ganar, jamás voy a decir eso. Sí puedo decir que el equipo tuvo un buen nivel, sí puedo decir que por momentos fuimos más o menos que el rival, pero no voy a hablar de merecimiento porque es un consuelo absurdo.
4 chances más o menos también para San Lorenzo, con un Orlando Gil que intervino también en esas diferentes acciones. Ahí escuchábamos entonces a Gustavo Álvarez, al entrenador del Ciclón, ya haciendo su balance después de ese empate. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Julieta, Paula? Muy buenos días para ustedes. Por acá, Bueno. por acá todo en orden, pero veo que hay muchas alertas meteorológicas en el interior. Sí, ahí les pasé a los chicos de la producción, las zonas bajo alerta en este momento. Y lo más importante está enfocado hoy en la provincia de Buenos Aires. Está bajo alerta gran parte del centro-sudeste bonaerense, alerta naranja hoy porque puede haber acumulados de precipitación que superen los 100 milímetros nuevamente. Ya es una zona, sobre todo la zona centro, 9 de julio, a Buenazur, a La Barriga, ustedes saben que ha llovido muchísimo los últimos días. Bueno, la idea es que hoy sigan registrándose lluvias importantes. Por ahora los montos van entre 20 y 30 milímetros, pero bueno, van a seguir acumulando a lo largo de la jornada porque se está formando otra vez una zona de baja presión. Van a escuchar hablar de ciclogénesis. Bueno, la idea es que se está formando otra vez una zona de baja presión en esta parte de nuestro país, lo que es la provincia de Buenos Aires, y yéndose más sobre todo hacia el sudeste de la provincia, y eso va a dar lugar a lluvias importantes. Sí. Bueno, a lo largo de la jornada vamos a tener esto. El alerta, las zonas de alerta es provincia de Buenos Aires, una partecita de La Pampa, sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Sí. Pero bueno, lo más importante, como les decía, centro-sudeste bonaerense. En la ciudad de Buenos Aires, la máxima se va a mover muy poquito, 23 grados sería la máxima. Por ahora, si salís ahora, no te mojás porque hay un impas, no va a haber lluvias por las próximas 2 horas aproximadamente, pero después sí, la probabilidad de lluvias va a estar presente. Y la máxima, como te decía, 23 grados. ¿Qué pasa mañana? Porque entiendo que baja mucho la temperatura. Sí, se va a notar esto, más que nada va a mejorar la condición, va a volver a salir el sol, pero lo que sí se va a notar es, con la rotación del viento del sector sur, el descenso en la temperatura mínima sobre todo. La máxima va a quedar en torno a los 21 o 22 grados, pero sí se va a notar un descenso en la mínima, que va a estar en torno a los 13, 12 grados y un poquito menos los próximos días. Así que a partir de mañana sí, a salir bien abrigado a la mañana, porque hasta ahora tuvimos mínimas elevadas, en torno a los 20 grados, pero a partir de mañana sí, las mínimas van a ser más bajitas. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Tenemos noticias contadas por sus protagonistas. Hoy tenemos un desfile de audios bastante compacto y vamos a arrancar por el presidente de la Nación, porque desde Israel dio 2 conferencias de prensa y en uno de los pasajes dijo: hay determinadas culturas con las que no vamos a poder convivir. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y ahí no hay lugar a discusión. Es decir, con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar. Bueno, Javier Milei también decía en otro de sus alocuciones, perdí el audio por supuesto, acá está, que va a desregular, que desregular implica resolver derechos. Y le da un puntapié y un elogio a Federico Sturzenegger, que es un ministro de desregulación. De hecho, el ministerio que comanda el doctor Federico Sturzenegger se llama Ministerio de Desregulación, pero puertas adentro lo llamamos el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Y que básicamente desregular implica devolver derechos de propiedad y eso permite liberar rendimientos crecientes y eso genera crecimiento, porque facilita la división del trabajo. Eso, digamos, tiene obviamente esa estructura matemática, entonces lo comparan contra un óptimo y entonces lo empiezan a regular y eso es lo que genera el daño y termina matando el crecimiento. Ahí lo escuchaban a Javier Milei desde Israel, justamente cuando estaba recibiendo el premio al doctorado honoris causa en la Universidad de Bar Ilan. Luego habló Nadine Ergarañaz en una entrevista en Ahora Play. Nadine Ergarañaz fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, pero es una de las personas que más sabe en materia fiscal. Dijo: hay menos margen para ajustar. Los márgenes, como vos tenés que ajustar sobre la mitad del gasto, cada vez tenés menos margen para un ajuste.
real como el que se está haciendo. Por eso es muy importante que la economía empiece a tener más actividad, porque de esa manera vos podés, sin ajustar, tener un menor peso relativo del gasto. ¿Se entiende eso? O sea, la relación entre el PBI. Vos necesitas que te crezca el PBI, porque si no tenés esa dinámica, tenés que seguir achicando el gasto, digamos, obviamente con situaciones cada vez más tensionantes en algunas áreas. Bien, habló Javier Timerman también en la misma emisora o en el mismo streaming y dijo: los inversores están satisfechos con el esfuerzo fiscal del gobierno, y está hablando del mercado de capitales. Los inversores están muy como satisfechos con el esfuerzo fiscal que hizo el gobierno. Lo peor que puede pasar es la dinámica cuando entras en un círculo vicioso donde los inversores desconfían de tu plan y a su vez tenés la economía que no arranca, entonces políticamente empezás a correrla de atrás. Le pasó un poco a Macri, la corres de atrás y los inversores se asustan más y eso va generando un proceso autodestructivo para el gobierno. Por último, Alejandro Werner, que es un economista de origen mexicano que vivió en la Argentina, pero que fue director para el hemisferio sur en el Fondo Monetario Internacional cuando el gobierno de Mauricio Macri pidió el crédito al Fondo Monetario, y ahora se dedica a escribir libros no solamente sobre Argentina y el fondo, sino a dar conferencias. Estuvo en Urbana Play con Mario O'Donnell y dijo: el problema es la falta de políticas públicas para lograr la estabilidad, no la deuda. Argentina hoy, de acuerdo al ministro Guzmán, Alberto Fernández, al ministro Massa, tiene una deuda sostenible. Lo que no la hace sostenible es que no tiene políticas públicas que permiten que los inversionistas vean para adelante y digan: este es un país que va a cumplir con lo que dice y que me va a poder pagar. Acaba de reestructurar, por amor de Dios, bajó el valor de la deuda, no le está pagando a los acreedores privados, con el fondo reestructuró su deuda y todavía decimos que el problema de Argentina es la deuda. Entonces, el gobierno hace 1 año y medio, 2 años, dijo que el problema de la deuda estaba resuelto. Y tú me dices que ahora el problema de Argentina es la deuda. El problema es la falta de políticas públicas en Argentina para lograr estabilidad, crecimiento, creación de empleos y bienestar de la población. Eso es lo que falta. Bueno, ahí lo escucharon, está de acuerdo con Luciano Laspina por un lado y con Javier Milei por otro. Vamos a repasar la consigna del día. Paula, ¿te parece? Me parece. Queremos saber del otro lado, si nos están escuchando, si ustedes llegan o no llegan a fin de mes. Si llegan a fin de mes, si conocen a alguien que no lo hace y si tuvieron que hacer recortes, ¿en qué lo hicieron? 11 80 697 9 es nuestro número de WhatsApp. Nos pueden dejar un audio o nos pueden escribir. A esta hora... Para proyectar tu actualidad, ¿dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10, un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker.
con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña. Noticias que llegan cuando tienen que llegar. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. La mañana ya está encendida. ¿Dónde estamos? ¿Por qué es importante para la Argentina que baje el riesgo país? ¿Por qué es importante para la población que baje el riesgo país? He escuchado por ahí a muchas personas, he leído muchos mensajes en X diciendo, yo con el riesgo país no como. Bueno, es importante entender por qué es importante que baje. En las últimas semanas hemos visto que el riesgo país pasó de unos 600 puntos básicos a unos 520 puntos básicos. No parece mucho, pero es un montón en la medida en la que hoy está parada la Argentina. El riesgo país no es otra cosa que mostrarle al mundo cuánto riesgo hay de invertir en la Argentina. ¿Y por qué les digo esto? Porque si miramos el resto de los países de la región que ya estabilizaron sus economías, van a notar que tienen riesgos países mucho más bajos que el de la Argentina, incluso a pesar de tener economías magras, economías distintas, economías que no tienen un crecimiento como el último que tuvo la Argentina, pero sí tienen reputación. Y la reputación vale mucho más que tener plata ahorrada. El gobierno continúa avanzando en las reformas, continúa tratando de enderezar los drivers económicos para lograr que el riesgo país, que hoy está por arriba de los 500 puntos, baje por debajo de los 400, es decir, perfore los 400 puntos básicos. El Banco Mundial y el BID le acaban de dar un endorsement en plata, no solamente para que no le falte liquidez, sino para que también tenga respaldo ante los mercados financieros que constantemente le demandan que cumpla con su palabra. Lo más importante para que el riesgo país baje no es tener dinero o pagar en tiempo y forma. Lo más importante es ser respetuoso de los contratos y de las instituciones. Si Argentina no se convierte en un país serio, respetando su palabra, sus contratos y sus instituciones, es poco probable que su tasa de riesgo baje. Esto está estudiado. Hay cientos de papers escritos al respecto. ¿Cuál es el beneficio de que baje entonces el riesgo país? Para la gente, que haya más crédito, una mejor tasa,
que haya una apertura total de cepo hoy para algunos casos en algunas capas de las personas físicas, pero también para todas las empresas, y que eso se mantenga porque hay estabilidad macroeconómica y que no se genere incertidumbre previo a cada elección presidencial o de medio término. El riesgo país hoy está en 520 puntos básicos para el Estado, pero si miramos el riesgo país de las empresas, es decir, cuando una empresa tiene que colocar deuda en el extranjero, el riesgo país para una empresa argentina es de 226 puntos básicos. Quiere decir que hoy el riesgo está en el Estado y no en el sector privado. Y eso es fundamental de entender. La evolución del riesgo país argentino a lo largo de los últimos años fue serruchando en el tiempo. Es decir, que en 2018 llegó a caer a 600 puntos básicos y más. Llegó a estar en 400 puntos básicos con Macri. Después con Alberto llegó a estar en 2020 tras un default. Después volvió a caer a picos de 2022 antes de ganar a Milei. Después bajó a 400 puntos básicos con Milei y volvió a subir a 520. Ese es el último recorrido. Si nos vamos más atrás, vamos a ver que con la llegada de Alfonsín a la democracia, con la hiperinflación hemos llegado a tener un riesgo país de casi 7.000 puntos. Es la misma medición, simplemente nosotros cambiamos la escala. Cuando miramos el riesgo país en los países de Latinoamérica, vemos que solamente detrás de Bolivia queda Argentina. Sacando Venezuela. Bolivia tiene 546 puntos básicos en este momento. Argentina, con la última corrección, 527. Si miramos Ecuador, que está dolarizada, tiene 454 puntos básicos. Y ahí dejamos de contar el riesgo país, porque el resto de las economías que les voy a mencionar en el cono sur tienen prácticamente un riesgo país insignificante. Colombia tiene 260, Brasil tiene 186, Paraguay 112, Chile 87 y Uruguay 70 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si Uruguay mañana quiere pedir deuda en el mercado internacional desde el Estado, su tasa de interés va a ser de 7 puntos sobre la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos, que es 4. Quiere decir que entre 7 y 4, que da 11... De nuevo, 7 y 4 da 11, hay una diferencia abismal entre lo que Argentina tendría que poner para pagar su deuda, que hoy está casi en 6 o en 5,5, entonces sería 5,5 más 4,5, da más de 10. ¿Entienden la diferencia? O sea, es importante entender que el riesgo país es más dinero para el Estado, el riesgo país es más complicaciones para la confianza exterior en el país. Sin embargo, es importante que si baja el riesgo país, las personas reciban un beneficio. Y el beneficio va a ser más crédito a menos plazo, más crédito a menos plata. En definitiva, un beneficio directo por algo que debería hacer bien el Estado. ¿Dónde estamos? Deportes. Hablando un poco también del mundo del deporte, Juli, yo te hablé antes de las declaraciones de Pedro Troglio y la manera en la cual se expresó en la conferencia de prensa después del empate de Banfield frente a Independiente Rivadavia. Fue contundente también con algunos periodistas, calificándolos de que básicamente estaban pidiendo su cabeza para que dejara el cargo. Estoy molesto con muchos de ustedes, con muchos que han pedido mi cabeza. Eso es de muy mala gente, muy mala gente. Porque uno puede criticar, opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien, porque son periodistas, muchachos, y muchos están acá, periodistas son. Entonces no son tipos que pueden darse el lujo de hacer echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo, echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta. Pues no soy un pendejo, tengo 61 años, muchachos, soy un entrenador de fútbol que se dedica a esto y que viene todos los días a laburar, no cobra y está metiéndole el lomo como loco. Entonces, que pierdan mi cabeza y muchos que tampoco están acá, que se esconden, que ni siquiera son hinchas de Banfield. Entonces, que tengan cuidado con eso porque yo soy bueno hasta un cierto lugar. Soy bueno hasta cierto lugar, ¿no? Qué enojado estaba, ¿no? Sí, estaba bastante molesto por comentarios, ¿no? Que quizás se toma también de algunos comunicadores partidarios. Sí. También habló Lamine Yamal, esto en la gala de los Loris, recibiendo el galardón al mejor deportista joven del mundo. Un Lamine Yamal que elogiaba a Messi también, bueno, por el recorrido, por supuesto, del futbolista argentino, pero que habló mucho acerca de la proyección de él en el Mundial y de la participación entonces de la selección española.
Mucha ilusión. Llevo soñando desde que soy pequeño en poder jugar ahí, poder ver a mi madre en la grada, poder representar a la selección, entonces con muchas ganas de que llegue ya. Serán 2 meses que a mí se me harán cortos, entonces estoy ya ansioso de que se juegue el primer partido y ojalá podamos ser campeones. Lo escuchábamos y en esa misma gala también estuvo Carlos Alcaraz, un Carlos Alcaraz que ya sabíamos que era baja para el Abierto de Madrid. Desafortunadamente, al igual que Novak Djokovic, se encontraron varios deportistas, ¿no?, de élite en esta entrega de los Loris 2026 y habló Carlos de si va a estar o no finalmente en Roland Garros. Una reflexión, la verdad, muy interesante, ¿no?, para su corta edad acerca de lo que tiene que ver con ese calendario para él en este año. Bueno, como he dicho, tenemos si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Así que veremos a ver la prueba. Nosotros nos remitimos en la prueba, veremos a ver qué sale, pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal. Así que, como he dicho, hay que cuidarse, que la carrera puede ser muy larga. 7:41 de la mañana y nos quedan algunos temas pendientes antes de entrar en el mundo de la guerra y las noticias internacionales. Ayer distribuyó un comunicado oficial uno de los espacios políticos opositores al gobierno respecto al cierre de una empresa, unas galletitas muy conocidas que se producen en el conurbano bonaerense, no sé si alguna vez las probaste, Paula, se llaman Tía Maruca. Sí. Bueno, son famosas en Argentina, sí. Todo el mundo que toma mate compra esas galletitas. Las compra, es verdad. Bueno, en un programa de ayer a la tarde, en un noticiero, el presentador empezó a leer los títulos de todas las noticias que habían salido en el diario de ayer respecto de esta empresa. Uno decía, cierra la empresa famosa que fabrica galletitas en el conurbano por la crisis en Argentina. La otra decía, se reconvierte y se vende la marca Tía Maruca. La otra decía, van a empezar a dejar de producir en la planta que tienen en el conurbano para tercerizar y así. Eran 7 noticias distintas y las 7 hablaban sobre lo mismo, pero ninguna te contaba la historia. Entonces, en el momento que termina de recitar todos los títulos, ¿qué hace? Lo llama a Pablo Tamburo, que es el gerente general de Asgensum Foods, que es la empresa propietaria de esta marca. Y dice, la marca la compramos en 2024 y desde entonces estamos en pleno cambio de estrategia y de expansión. No va a cerrar la compañía, se reconvierte. Estamos tratando de reformarla para que pueda seguir viviendo. Hoy la marca está más fuerte que nunca, dijo. Bueno, ¿querés escucharlo? Sí. Lamentablemente, muchas versiones distintas que salieron en varios medios, como bien dijiste en tu introducción. La realidad es que no, que la marca Tía Maruca, nosotros desde Argensan la adquirimos en el 2024, justo con el cambio de gobierno, donde la Argentina tuvo que empezar sobre todo el consumo masivo, a reinventarse, por así decirlo, a ser cada vez más competitivo. Y de ese momento que nosotros, junto al fundador de la marca Tía Maruca, estamos en plena redefinición de estrategia y en plena expansión. Dentro de Tía Maruca estamos creciendo a un 20% interanual. Evidentemente la marca sigue estando en la mente de los consumidores. Estamos creciendo a un 20% interanual. Quiere decir que si comparamos 2026, las ventas del primer trimestre contra el primer trimestre de 2025, crece a 2 dígitos. Okay. Pero para los medios, ayer la empresa cerraba. Entonces a veces está bueno hacer doble clic y hablar con los protagonistas. Para eso traemos los audios. Ahora sí, 7:43 de la mañana. ¿Qué más tenemos en deportes? ¿Sigo con deportes? Sí, claro que sí, Juli, seguimos hablando de lo que tiene que ver con el mundo del deporte, con el primer descendido. Ayer hablábamos con Paulino del primer campeón del fútbol europeo, digamos dentro de las 5 grandes ligas de Europa. El primero de este año. Sí, que ya se conoció, porque se conoció de manera anticipada también a 4 fechas, del final del fútbol en Alemania, fue el Bayern. Y acá nos quedamos con un equipo que descendió, desafortunadamente, el Wolverhampton allá en Inglaterra. Faltan 5 fechas para el final de la Premier y ya el Wolverhampton, que venía bastante complicado, le anunció también a sus hinchas de que, van a estar la próxima temporada en Championship. Desafortunadamente para ellos, hubo por algún momento de la temporada alguna recuperación de parte del equipo, habían encadenado
dado quizás algunos resultados interesantes, haciendo buenos partidos, uno contra el City, me acuerdo, muy, muy importante, pero más allá de eso, bueno, el equipo nunca se pudo recuperar, está último de la tabla de posiciones, tiene 17 unidades, va a estar a partir de la próxima temporada para jugar 2026-2027 entonces en la segunda división del fútbol inglés, y puede ser que lo acompañe el Burnley o el Tottenham. Tienen 20 puntos el Burnley y 31 puntos el Tottenham, que quiere obviamente evitar el descenso. También lo está peleando tanto el Nottingham Forest como el West Ham, dos equipos que igual tienen un poquito más de ventaja, pero bueno, también ese cierre va a ser interesante entonces allí en el fútbol inglés. El Wolverhampton, los Wolves, el primer equipo ya descendido entonces de la Premier. Romina Winer, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Vos sabés que hay demoras en Panamericana entre 197 y 202 hacia Avenida General Paz. Ya hay retrasos en el enlace de Panamericana con General Paz hacia Lugones, lento la autopista del oeste a la altura de Ciudadela, zona del Hospital Posadas hacia la autopista Perito Moreno, y retrasos en el enlace de autopista Richeri con Dele Piane. Recordamos que las líneas de colectivo 333, 407, 437 y 707 no están prestando servicio, es una medida de fuerza, y atentos los usuarios del tren Belgrano Sur, ramal González Catán, sigue con retrasos, y tren de la costa interrumpido por 2 semanas por obra, Juli. Excelente, gracias. Chau, chau. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Y ahora sí le toca el turno a las noticias del mundo, porque estamos en el día 53 de la guerra y aparentemente todavía no hay nuevas conversaciones por la paz. Ayer Israel reforzó la presencia militar en el sur del Líbano, porque recordemos que entre hoy y mañana se termina el fin de la tregua. Hay miles de muertos desde que se reactivó el frente, y no solamente de parte del Líbano, sino también de Israel. Esto lo comunican los medios israelíes ayer a la tarde. Irán acusa a Estados Unidos de violar un alto al fuego. No quiere negociar bajo presión. Habrá seguridad extrema si la reunión finalmente se da en Pakistán, y aparentemente el sábado Trump estaría volando a Pakistán para sentarse a la mesa de negociaciones. Bloomberg informó ayer a la tarde que Kuwait declaró una nueva cláusula de fuerza para envíos mayores de petróleo crudo. Esto es una empresa estatal kuwaití que se llama Petroleum Corp, y dice que no va a cumplir con los términos contractuales debido a las circunstancias ajenas a su control. Se refiere a posibles atentados durante el transcurso del recorrido que tienen que llevar los buques de un lugar al otro el petróleo, porque las aseguradoras a nivel internacional no están queriendo habilitar las pólizas si los barcos tienen que transitar por el Golfo o por, en este caso, el Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico o el Estrecho de Hormuz. Por otro lado, sabemos que si Kuwait no envía cargamentos con petróleo crudo, va a haber una merma, y eso va a significar más aumento del precio del petróleo crudo, como lo estamos viendo por estos días, que ya está nuevamente en los límites de $100 por barril, tanto el WTI como el Brent. Saliendo del tema de la guerra, tenemos noticias que vienen desde Chile. El presidente José Antonio Kast expulsó a 40 migrantes de Bolivia, Ecuador y Colombia que estaban residiendo en su país sin documentación. Las salidas de personas indocumentadas crecieron voluntariamente en las últimas semanas por temor a que sean expulsadas a la fuerza. Esto es una copia fiel de lo que ocurrió cuando asumió Trump y empezaron a perseguir a aquellas personas que estaban indocumentadas en suelo norteamericano. Algunos incluso con proceso de erradicación. Así todo, muchas personas que estaban en una situación de tránsito decidieron volverse por sus propios medios. En Bolivia, por falta de dólares, se agravan los pagos de deuda y estamos nuevamente como en la Argentina hace aproximadamente 4 o 5 años. Se eleva la presión por un acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a ver si el presidente de ese país decide finalmente recurrir al prestamista de última instancia que le genere una línea de crédito para darle los dólares y saldar las cuentas fiscales. El país tiene 2.300 millones en obligaciones de deuda que vencen este año y no tiene cómo pagarlas.
Bolivia hace un tiempo que vive una crisis institucional, también vive una crisis de liquidez y económica. Los ahorristas tienen cepo para comprar dólares y la situación social se está complicando. Por otro lado, Petro descarta que Colombia venda energía a Ecuador si Noboa no elimina los aranceles. Este es un conflicto que va entre Colombia y Ecuador de hace algunos meses. ¿Cómo se lleva Colombia con Ecuador? Es que depende del tema de la ideología. Economía. Económicamente, bueno, hay mucho acuerdo comercial y tienen realmente mucho vínculo, ¿no? Por mucho producto que también va de un lado al otro. O sea que esto es puntual. O sea, no le quiere vender petróleo ahora porque no, eso tiene que ser puntual, sí. Es puntual, sí, perfecto. Claro. No hay una rivalidad absoluta como nosotros tenemos acá con otros países. Excelente, gran dato de Paula. Y por último, el jefe de Estado de Colombia dijo que informó que no va a responder a los aranceles del 100% de Ecuador, pese al anuncio del 10 de abril. Quiere decir que acá el tema es arancelario. No le van a vender petróleo si le cobran el 100% de aranceles Colombia a Ecuador. Ecuador se puso firme y dijo, no te compro a vos, le puedo comprar a otro país. Veremos cómo termina la historia si finalmente esto se resuelve. Ahora sí, tenemos que volver con deportes. Bueno, nos metemos también en lo que tiene que ver con la exhibición ya de Franco Colapinto durante el fin de semana, Juli. Vale la pena ir hablando un poco acerca de esto y de los cortes programados, porque a partir de mañana ya vamos a tener cortes en la ciudad de Buenos Aires para todo lo que tiene que ver con el montaje del escenario mañana principal. Es jueves, mañana no, miércoles. Uf. Sí. O sea, cortes miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo se corre. E incluso un poco más, sí, un poco más de días, ¿no? Para desmontar obviamente el escenario que se va a realizar. Te cuento, miércoles 22 hasta el domingo 26 desde las 9 de la mañana, el corte total en Iraola entre Sarmiento y la avenida Infanta Isabel, esto para el montaje del escenario. Eso es Puerto Madero, ¿o no? No, esto es Palermo, Juli, Sarmiento. Ah, Infanta Isabel acá. Claro. Uy, claro, Dios, me tengo que ir a vivir a algún lado. Sí, es acá. No, nomás. estaba pensando en... No, me quedé con la fuente que está enfrente a Puerto Madero. Te quedaste. Sí, me quedé. Bueno, el jueves entonces, desde las 10 de la noche, el corte también de la bicisenda del sector norte de Avenida Libertador entre Bullrich y Casares, y esto también del contracarril. El corte del carril sur de Avenida Libertador entre Bullrich y Casares, algunos carriles de Avenida Libertador que también se van a ver afectados ya entre Sarmiento y Casares, y de Avenida Sarmiento también entre Figueroa Alcorta y Avenida Libertador. Esto, bueno, también para hacer uso de algunos carriles de la Avenida Colombia y de la Adolfo Berro, todo esto cerca, bueno, de la zona de bosques de Palermo, ¿no? El viernes 24 desde las 8 de la noche va a estar ocupado el carril que queda pegado al Monumento de los Españoles para la instalación de las pantallas LED, para que lo tengan presente. El sábado 25 desde las 8 de la mañana se va a estar trabajando con el corte de Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta para seguir con las instalaciones. Bien. Y a partir de las 4 de la tarde el corte total en Libertador entre Bullrich y Casares, corte total también en Sarmiento entre Alcorta y Avenida Colombia, y diferentes calles que van a estar también con modificaciones: Sinclair, Godoy Cruz, República Árabe de Siria, Ugarteche, La Finur, República de la India, para que lo tengan en cuenta que esa zona también entre Seguí y Libertador va a estar complicada durante el fin muy bien. de Si semana. viven en Palermo Chico, Palermo Hollywood, Palermo Soho, Recoleta, múdense. Exactamente, ojo con venta ambulante, bueno, eso también va a estar allí prohibido, y el acceso peatonal también a esas calles afectadas va a estar restringido desde el sábado a la noche para que lo tengan presente. Excelente. Tengo más sobre las noticias argentinas. Hubo un freno en el Senado por pliegos, y esto es por la oposición de la Unión por la Patria. Sectores del radicalismo condicionan el apoyo a los 62 pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, que deberían haber salido esta semana, o deberían salir esta semana, pero exigen que se respete el cupo de género y amenazan con trabar el tratamiento en comisión previsto para hoy. O sea que atención con lo que va a pasar hoy en el Congreso. Luego, sabemos que el Ministerio de Economía logró captar ayer 1,5 billones adicionales a la licitación en pesos. Esto es un dato clave que resaltan las consultoras, o los diarios y las consultoras, respecto a lo que va a pasar con la tasa real, que sigue siendo negativa, pero que a medida que el Banco Central va comprando dólares, lo muestra en su informe diario. En la causa Adorni sigue bajo la lupa la investigación por el patrimonio del jefe de gabinete Scala. Se analizan los registros de la propiedad de inmuebles para verificar si el valor de la escritura del departamento de Caballito
fue subestimado para pagar menos impuestos. Se dice que se había publicado o que se iba a vender por más de $300.000 y finalmente el precio de venta fue bastante menos a los 200 o cerca de los $200.000. Bueno, la justicia ahora quiere investigar si se quiso evitar y escriturar por menos para pagar menos impuestos. Seguimos con dólares financieros en mínimos, seguimos con dólares oficiales en mínimos. Ayer no bajó nuevamente el dólar, al contrario, subió 10 pesos, pero sigue estando firme en los 1.400. Esto significa que quienes cobran en dólares tienen un poder adquisitivo menor, quienes cobran en pesos y tienen que comprar dólares tienen la posibilidad de hacerlo con un dólar estable, y esto desincentiva el rulo o el famoso carry trade. ¿Por qué? Porque el dólar se mantiene constante, pero hay riesgo de que sigan bajando las tasas y eso nos genera mucho atractivo. Por último, las inversiones RIGI, como lo conté ayer, en energía siguen apareciendo. Ayer 2 empresas del sector petrolero presentaron formalmente ante la Secretaría de Energía proyectos por 2.500 millones bajo el paraguas de este régimen de grandes inversiones con quita de impuestos para expandir la capacidad de transporte de crudo desde Vaca Muerta hacia el exterior. 7:55 de la mañana. La mañana ya está encendida. ¿Dónde estamos? A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos. Para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com.
En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. La mañana de Now 97.9. Noticias. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día. Me sumo a esta fantástica mesa de cada mañana. Hola, Paulita. Hola, Juli. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Buena mañana. Bueno, entre tantas cosas que estaba observando, estaba viendo, ya hay algún conflicto en lo que tiene que ver con los bloqueos en los aeropuertos, en particular en Bariloche y el Calafate. A las 11 va a ser la concentración en Aeroparque. Tiene que ver con la medida de fuerza de ATE, que va a ser un paro a nivel nacional por el reclamo salarial. Si hay alguien que ha perdido efectivamente frente a la inflación en este último tiempo, han sido los estatales. ATE en general han manifestado su disconformidad, no ha firmado las paritarias, ha sido el gremio más combativo, sí lo ha hecho UPCN, luego el gobierno lo aplicó por decreto. Bueno, en cualquiera de los casos, la medida más extrema, creo, a la que vamos a asistir, ya no en la calle, ya no con bloqueos, ya no con marchas, ya no con piquetes, tiene que ver efectivamente con una afectación real, una prestación de un servicio que tiene que ver con el servicio aeronáutico, porque efectivamente son los estatales los que te permiten la operatividad de los aeropuertos. De los servicios, porque algunas aerolíneas son privadas. Bueno, claro, correcto. Los servicios que le prestan efectivamente a las aerolíneas para que puedan funcionar, para que puedan llevar adelante sus, naturalmente, despegues y también sus aterrizajes. Bueno, cuidado, porque insisto, me parece que el día va a estar un poco marcado por esto si es que se profundiza. Ya hay aeropuertos en el interior del país que han tenido los bloqueos que probablemente tenga Aeroparque en el transcurso del mediodía. Y esto es un anticipo, porque tras los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional de 140 contratados, o por lo pronto darle baja a esos contratos, efectivamente la amenaza tiene que ver con hacer un paro en el servicio meteorológico específicamente, por lo tanto no prestar servicios para que los aviones tengan las condiciones de vuelo. Con lo cual, entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía del viernes, tampoco habría vuelos, pero ya generalizado a nivel país, porque no tendrían referencia, hoja de ruta, las cuestiones climatológicas indispensables para poder llevar adelante los vuelos. Me parece que el arranque de este martes, que tendrá una temperatura máxima de 23 grados, que tiene lluvias intermitentes, que está con alta inestabilidad y con muchas y copiosas lluvias en buena parte del país, como lo contaba Ezequiel Marcuse hace un ratito, con mucha preocupación por otra parte en Santa Fe, o lo que está pasando inclusive en algunos lugares de la provincia de Chaco, como incluso Castelli, que llovieron más de 200 milímetros ayer, o Santiago del Estero, donde llovió copiosamente cuando jugó Central Córdoba, que se reencontró con la victoria después de 3 partidos o 3 derrotas consecutivas, cuando le gana un apasionante 4-3 a Platense. Efectivamente, las lluvias han hecho que muchas zonas estén aisladas, o que haya poblaciones que hayan tenido evacuados, o que la situación sea muy compleja. Es un poco el panorama, la escenografía, que sorprende un poco este martes, porque no estaba tan claro cuál iba a ser la magnitud, la dimensión y demás. Con una alerta meteorológica, además, para la costa bonaerense
amarillo y naranja para este martes, altamente perturbador después de lo que fueron las intensas lluvias de hace unos 10 días y los fuertes vientos. Recordad que hubo un tendal en Mar del Plata con daños múltiples y demás. Bueno, nada, solo advertencia de martes más allá del resto de las cosas, que no son pocas, como ustedes vinieron contando y narrando desde las 7 de la mañana con una precisión de reloj suizo a propósito del presidente en Israel, de las cuestiones domésticas y tantos otros temas. La impresión es que estamos frente a una semana también de definiciones en la Champions. ¿Es esta o la semana próxima? No, la próxima semana falta todavía. Sí. O sea, esta semana nos da un respiro a la Champions, digamos. Menos mal. Claro, copas no hay esta semana. Claro, hoy juega Mallorca, sí, el equipo de Martín de Micheli. Sí hay actividad de fútbol español, eso sí. Las ligas, digamos, tienen algún tipo de actividad en Europa. Eso. Sí, porque empiezan también ya a definirse, ¿no? Algunos partidos de calendario que quedaban pendientes o algo así, entonces van también poniéndose al día. Hoy está confirmado, digamos que Juli no va a ser de la presencia, no va a ser parte de los 500, 600 mil argentinos que van a estar en el Monumento a los Españoles viendo a Colapinto hacer de la suya. Digamos. No, me estoy por mudar, estoy buscando un lugar. Y más por el tema de los cierres que le acabé de contar, así que no, dijo, mientras todo el mundo puede ser. tiene la expectativa puesta. Ayer mi hija me dijo, ¿cuándo es lo de Colapinto, tenés que ir. No sé si tengo que ir. Por poner algún justificativo yo tengo encuentro. fobia al público masivo. Entonces veo un recital y voy para el otro lado. Contaste. ¿En serio los recitales no? ¿O te no, cuesta? No voy, a veces voy porque, voy. Pero no me gusta, no lo prefiero. ¿No lo disfrutas? Sí, puedo ir a platea. Me han invitado a todo, he ido a campo también. No es que lo sufro realmente como un ataque de pánico, porque hay gente que realmente no la lo pasa muy mal, hablando en serio. Pero no me gusta tener a la gente pegada, no me gusta. Bueno, a mí campo no me gusta por un tema de altura. Yo soy muy bajita. Claro, no ves nada. Claro, no veo nada directamente y ahí es como que prefiero no. Además te pisan, no te dejan, problemas. Sí, bueno, está bien, son todas vicisitudes que atraviesan múltiples. Son todos de la gente humana, ¿no? Estamos descubriendo toques. Yo tengo una lista. ¿En serio? ¿Qué otra cosa? Paso la aspiradora todos los días, ya te conté. No, lo de la aspiradora sí, eso lo internalizamos. Sí, es cierto. No, muchos más no tengo, pero de esos son muchos parecidos. ¿Alguien tiene el tema de las puertas, que la cierre, después tiene que volver y se bajó el ascensor y dice, no, pero lo cerré bien? No, eso no, ni el gas, ni la puerta. No, el otro día me acordé de algo, creo que había dejado algo en la cocina, estaba en el sistema gimnasio de memoria. Y estaba haciendo como una repetición y yo, mi casa. Y tuve que salir corriendo para mi casa. Sí, había dejado algo en la cocina. Ajá. Y una vela prendida. No sé, un sartén con, no sé, algo. ¿Había dejado prender el fuego? Sí. Ay, y Paula. Estaba en el gimnasio y fue como, estaba haciendo una repetición y ahí caí, tuve que correr. Volver y después volviste al gimnasio. Sí. Está bien. Bueno, eso con el paso del tiempo se acrecienta. Solo advertencia, porque vos sos la chica acá de la mesa, entonces sos la joven, la niña. Cuando tengas mi edad no sé lo que vas a hacer, Paula. Vas a pasar la aspiradora todas las mañanas, digamos, Puede cuando ser, te levantes. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Te vas a tener fobia a los eventos y a los espectáculos. Te van a decir, venite a ver Ricky Martin, y vos decís, no, ¿para qué? ¿Para qué Ricky Martin? A mí igual sí me pasa. Ni en pedo. ¿Quién es? ¿Quién es? Está bien, lo ve en la tele. Claro, es todo lo veo en la tele yo. No. Hay que ir, hay que estar, hay que vivenciar. ¿no? A Paulino le gusta ir también. Vos vas a ver los partidos a la cancha, vos vas a los recitales. A mí me gusta vas disfrutar. a Lola. Me gusta disfrutar. Me encanta. Para acompañar a mi hija va de suyo, por supuesto es siempre un gran plan, pero más allá de eso, yo disfruto, porque vos conocés cosas está bueno a partir de observarlas. Sí. Vos pensás si no lo disfrutaras. No, está claro, por eso miro y lo tomo muy en serio, más allá de la broma inicial que uno puede tener. No, lo mío podés tomarlo a broma también. No, pero quiero decir, pero es una cuestión compleja, digamos, ¿no es cierto? Porque imagínate, nacer como yo no es fácil. No, es cierto, nacer en el cuerpo de personas distintas no es fácil. No es fácil. No es fácil. Te lo aseguro. Pero todos pensamos lo mismo de nosotros mismos, digamos, ¿no? Que tenemos cosas, que somos extraños también, sí. Y todos las tenemos, todos las tienen. Vale la pena decirlo. Lo bueno también. que nosotros lo reconocemos. Hay gente que se hace la que no y que va por la vida y dice no. Pero ya con los años vas entendiendo cuáles son tus... Hay un grado de inconsciencia que es muy importante tener igual para desenvolverte en la vida. ¿eh? Siempre con un grado de inconsciencia hay que creer que uno es mejor de lo que es, porque si no... No, y de inconsciencia, de no tener tanto tamiz, no preguntarse tanto las consecuencias, porque eso paraliza cuando vos tenés cierto miedo, cuando vos haces demasiado análisis, racionalizás demasiado, perdés esencia, perdés espontaneidad, perdés los genuinos y tantas otras cosas. Bueno, 8:08 en la mañana de la ciudad de Buenos Aires.
¿Dónde estamos este martes? Pregunta del millón, siempre, cada mañana, que nos gusta tanto hacernos y que hace alusión un poco a cada presentación que tenemos aquí cada día con ustedes. Bueno, hoy estamos en un contexto en donde entre dudas y amenazas Estados Unidos e Irán parecerían encaminarse a una negociación en Pakistán el próximo fin de semana, pero tampoco nadie la da por consolidada, nadie la da por certera. En el medio Trump endureció su postura, no va a extender la tregua, ha dicho, y sostiene el bloqueo de Hormuz. Irán ha dicho que se retira de esa mesa de negociaciones, que es probable que no vaya a Islamabad, ninguna delegación oficial. En el medio Israel pone más tropas en la zona del Líbano, porque como vence la tregua, claro, si efectivamente no hay rúbrica de paz, va a volver o van a volver los ataques en las próximas 24 o 48 horas. En el Líbano, Hezbollah se prepara para lo mismo. En el mundo, en Medio Oriente, la paz no ha llegado ni remotamente, no se ha vuelto a la vida normal, no tiene regularidad, ni siquiera la perspectiva de los vuelos, por ejemplo, en países que están seriamente afectados no solo por el turismo, por el real estate, en términos de actividad económica o de producción de hidrocarburos. O sea que efectivamente tenemos ahí un contexto en la guerra todavía muy importante que lleva a todos los vaivenes que hemos observado en los mercados, que tienen impacto a nivel planetario, ya no solo en la Argentina. Después está la conmemoración a un año de la muerte del Papa Francisco, aquí y allá también. En Roma van a conmemorar al Papa con una emotiva misa a un año de su muerte. Hay un legado con el Papa, ¿no es cierto? Sí. En la Argentina podemos tener matices. Yo creo que su figura se va a agigantar con el paso del tiempo, en todos los casos. Pero ha sido muy relevante. Más de una década de papado, de un Papa, el único en la historia, probablemente irrepetible, que ha tenido la nacionalidad y la sangre nuestra, argentina. Jorge Bergoglio. Acá va a haber múltiples actos. En general, a Bergoglio se lo tomó también por parte de la dirigencia política como parte de las discusiones nuestras. Recuerden que para Néstor Kirchner, Bergoglio era el jefe de la oposición. Por eso cambió los Te Deum, los llevó al interior del país, no quería escucharlo en la Catedral Metropolitana, se sintió agredido después de la homilía del 2004. Para Cristina Fernández de Kirchner era el armador de la oposición. Por eso el día que Bergoglio fue electo Papa, Cristina en un acto a la postre histórico ya, que entra en los anales de la historia, en Tecnópolis dijo, y felicitamos al nuevo Papa latinoamericano. Ni siquiera habló de un Papa argentino, ni siquiera mucho menos de Bergoglio. Y durante una semana hubo como, en el gobierno quedaron como groggy. La mujer de Guillermo Moreno hizo Cascales, Sí, Marta Cascales, la gestión para el acercamiento que terminó en aquella foto de Cristina Fernández de Kirchner yendo de negro a visitar al Papa Francisco, una especie de reconciliación. Sí. A partir de allí, para los anti-kirchneristas, el Papa era el Papa kirchnerista por poco. ¿Se entiende? Por las amistades con Grabois, por los lazos con las organizaciones sociales. O sea, el Papa que acá en la Argentina era el anti-kirchnerismo y creaba la oposición al kirchnerismo, después terminó siendo casi el Papa kirchnerista. ¿Se entiende? Es muy particular, ¿no es cierto? Por la cara que le puso a Macri cuando fue a su encuentro, más allá del encuentro que tuvo, por las desavenencias de Milei. Milei dijo que era el emisario del mal en la tierra, el maligno en la tierra. Es una definición histórica, de la cual no se vuelve. La definición fue consciente. El maligno en la historia, dijo, el maligno en la tierra, dijo Milei sobre el Papa. Y por eso efectivamente no fue al velatorio, fue a lo protocolar, a la ceremonia, a las exequias, que me valió el primer cruce con el presidente, absurdo al mismo tiempo, porque no dije nada que no fuera impropio. El presidente decidió someterse al protocolo y estuvo en los funerales en un lugar privilegiado por el presidente del país de origen del Papa que estábamos despidiendo hace exactamente un año. Podría haber ido el viernes al velatorio, como va cualquier persona que siente que se está yendo alguien con afinidad. Entrás al velatorio, mirás, le das el último adiós, te erguís frente al féretro, que es lo que hicieron una veintena de mandatarios, entre ellos Lula da Silva o Narendra Modi, que es el presidente de la India. Bueno, no fue el camino que eligió el presidente Milei, que llegó para ese momento, sin embargo, decidió ir al hotel, no a esa despedida. Después estuvo naturalmente acompañando al cortejo fúnebre. Nadie va al velatorio de un amigo, se queda en el auto y espera que parta el cortejo fúnebre y le da la última despedida en el cementerio, salvo excepciones. La mayoría entra, saluda a los deudos, los familiares, ¿no? Termina observando la última imagen de la persona que se fue para darle el último adiós. Bueno, eso no sucedió. Pero es
muy sintomático lo que pasó con el Papa en la historia reciente argentina. Así que bueno, hoy es un año de Francisco, nos vamos a meter de lleno también en ese capítulo. Está la despedida ayer, mientras tanto, de familiares, amigos, colegas, que vimos todos, probablemente, la despedida del Beto Brandoni, dándole el último adiós en la legislatura porteña. La Ciudad de Buenos Aires decretó 2 días de duelo. Estuvo incluso el expresidente Mauricio Macri, y ahí reveló que iba a ser su compañero de fórmula. Mira. El propio Macri dijo, mire, el Beto Brandoni iba a ser mi compañero de fórmula, no Pichetto en 2019. Mire usted. Bueno, está terminando la visita del presidente Milei en Israel. A todo esto, después de ratificar su alineamiento y firmar todos los acuerdos que contábamos ayer, mañana ya va a estar en la Argentina, ¿no es cierto, Juli? Entiendo que sí, pero entiendo que sí. Estoy revisando, te lo voy a contar antes de que termine el programa, a qué hora toma el vuelo, porque tiene que ser una escala técnica en Europa. Perfecto, por el tema del combustible. Sí, tiene que probablemente. recargar combustible. Exactamente. Bueno, tenemos el conflicto de ATE desatado que contábamos hace un ratito, una situación en el PAMI todavía no resuelta, con médicos que están analizando parar por tiempo indeterminado. Insisto, es un análisis que lo siguen llevando adelante. Tenemos el problema de las universidades, efectivamente, todavía latente. Algunos conflictos se van destrabando. Ayer hubo acuerdo por parte de los docentes con la tercera y última propuesta que dijo Yarlora estaba dispuesto a hacer el gobernador de Córdoba, de ajustes por inflación, más algunos beneficios adicionales a los propios docentes, insisto, en la provincia de Córdoba. Dato no menor, en medio de muchas polémicas por aparentemente efectivos infiltrados en la asamblea, algún tipo de cuerpo a cuerpo de los propios delegados que estaban yendo al Congreso para poder hacer la votación de si sí o no al acuerdo que proponía Yarlora y la propia policía, en fin. Bueno, después tenemos el tema de lo económico, que me parece que no es menor. Varias de las cosas las venía contando Juli, pero hay más aire para el dólar, dicen muchos, a propósito de que volvió a caer la demanda para atesoramiento, es decir, la cantidad de dólares que compramos los individuos, que todavía restan 3.200 millones de dólares para liquidar de obligaciones negociables que las empresas finalmente emitieron y por lo tanto se hicieron de esos dólares que van al Banco Central, más allá del pago de casi 700 millones de dólares de dividendos que el gobierno autorizó para el ejercicio 2025. Todavía queda mucho retraso de los dividendos anteriores para girar por parte de las empresas multinacionales que tienen que girar dividendos al exterior a sus propios accionistas. Pero en ese balance entre lo que se fueron, dólares que se fueron por dividendos y los que llegan por obligaciones negociables que las empresas emiten, más la compra menor de dólares por parte de argentinos que el año pasado se hiperdolarizaron en medio de la campaña electoral, efectivamente hay menos tensión sobre un dólar que está relativamente estable en torno a 1.400 pesos, casi quieto en los últimos 7-8 meses, y es una demostración cabal que el gobierno quiere dar para finalmente poner un traje a raya al aumento de precios con una velocidad crucero de la inflación yendo a casi 2,5% mensual, independientemente de que en abril va a estar por debajo de marzo, según reconocen todos, por la menor presión en el tema de naftas, carne y algunos otros productos que habían sido desequilibrantes por caso de educación en el mes de marzo. Así que ahí tenemos otro capítulo que en un ratito vamos a desglosar. Hay autorización de aumento para el gas de cara al mes próximo que ha confirmado el gobierno esta mañana, varios indicadores encontrados, empresas que van a convocatoria de acreedores, por ejemplo, Mauro Sergio, el productor de Mauro Sergio, Textilana en Mar del Plata, que viene una Mar del Plata crisis, hay muchas empresas. Sí, que viene una crisis importante, ya había hecho suspensiones de más de 170 empleados. Sí. Panadés, que también pidió el concurso de acreedores, la cadena de pan artesanal bastante conocida, debía 56 cheques sin fondo, más de 60 millones de pesos, etcétera. Está la caída de la industria metalúrgica del 4,1% en marzo, con una capacidad instalada que toca el nivel más bajo en 4 años, y de lo cual vamos a hablar también en un ratito. Pero después hay otras cuestiones. Por ejemplo, escrituras en la provincia de Buenos Aires. Marzo fue el mejor marzo en 8 años y revirtió, mejor dicho, el débil inicio del 2026. Hubo 11.116 operaciones. Durante marzo, 8% interanual fue el crecimiento, 45% saltó respecto a febrero. Sí. Se firmaron incluso más de 1.500 hipotecas en marzo. Es una baja del 10% interanual, pero 44% más respecto a febrero. O sea que hay un repunte general, todavía no es una tendencia clara, pero en marzo el mercado inmobiliario en la provincia tuvo el mejor marzo de los últimos 8 años. Por lo tanto, hay cierto optimismo.
Las exportaciones, mientras tanto, le dieron al gobierno un enorme dato ayer, la balanza comercial que dio a conocer el INDEC, en esa saga de indicadores que muy bien, Juli, repasabas ayer por la mañana cuando nos despedíamos y que vamos a conocer esta semana para tener un poco el termómetro un poco más fino de la economía, más allá de que sean indicadores del pasado, pero el pasado reciente, digamos. Y en ese sentido, lo que ha pasado con el comercio internacional para la Argentina también le da aire a los dólares, incluso del Banco Central, porque hubo un superávit comercial que tuvo un salto muy relevante, insistimos, a tal punto que en el primer trimestre la economía argentina, entre lo que le vendió al mundo y lo que importó, es decir, lo que le compró al mundo, le sobraron más de 5.500 millones de dólares, un trimestre. Definitivamente es una solvencia que también muchos analistas miran, porque no solo tenés superávit fiscal, es decir, te sobra entre lo que gastás y lo que recaudás, sino que además generás o juntás dólares porque le exportás al mundo más de lo que importás. Por supuesto, después vienen matices. La importación, evidentemente, está más bien planchada a propósito de un nivel de actividad que se ha resentido en muchos sectores. Es cierto. Las exportaciones crecen por precio, no, por volumen. Básicamente explicables por la energía y el campo, sí, cosecha récord, más energía que antes no producíamos, correcto. De hecho, Luis Caputo hizo un tuit hablando de la balanza energética que ha sido récord absoluto, porque finalmente hubo un superávit energético comercial de más de 1.000 millones de dólares, el mayor de toda la historia para un mes. Claro, 25% más o menos de aumento, y vos pensás que veníamos de una balanza energética deficitaria. Entonces todo lo que vos tenías que gastar en importar gasoil y otros combustibles, ahora lo supliste. Y eso te llevó al cepo en 2011, sin ir más lejos, claro, según Mercedes Marcó del Pont, la ex titular del Banco Central por aquellos años. Bueno, después en un ratito les vamos a contar detalles de lo que fue la cena del CIPEC, donde estuvo toda la crema del mundo de la política, empresaria y periodística. Lo que va a ser el paso de Kicillof en un rato por la Corte, va Kicillof en persona, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para ponerse a la cabeza de la demanda por la deuda de ANSES que tiene la Nación con la provincia de Buenos Aires, así como la tiene con muchas otras provincias. Está reclamando 2,2 billones de pesos en transferencias para la Caja Previsional Provincial. Vamos a meternos en el anuncio de Jorge Macri hace un ratito respecto a lo que se conoce ya como el protocolo para revisar pertenencias y aplicar sanciones en la Ciudad de Buenos Aires a propósito de esta concatenación de amenazas, de tiroteos y demás que muchos estudiantes han producido a lo largo y ancho del país y que ha generado una enorme preocupación, incluso con patrulleros custodiando las escuelas, los ingresos de los chicos a las clases, docentes muy perturbados, escuelas pidiendo que vayan con los útiles casi en la mano o en materiales transparentes para ver con qué llevan o con qué no, otros que revisaban las mochilas, otros que empezaron a pensar la idea de poner detectores de metales en los ingresos a las escuelas, en fin. Bueno, lo concreto es que ayer la provincia de Buenos Aires también definió su protocolo de intervención. El gobernador Jaldo en Tucumán pidió la detención y expulsión de los alumnos que cometan delitos. Hay que ir a fondo, dijo ayer una vez más el gobernador de Tucumán, una de las provincias que estuvo bastante complicada por este tema, en un contexto donde la violencia, se ha hablado y mucho en los últimos meses, ha crecido ostensiblemente también en las escuelas. Hay un caso en Salta esta mañana muy gráfico, es una escuela privada, el Sagrado Corazón. Probablemente tuvo la intención de que no trascienda la golpiza, no hubo denuncia, no hubo intervención policial, pero hay un chico que está internado por la golpiza dentro del colegio y tuvo que hablar la ministra de Educación, Cristina Fiore, de la provincia de Salta, que es la que denunció el episodio con este alumno internado que sufrió, insisto, una paliza en un colegio privado. O sea, también pasan cosas, digamos, en el ámbito de la educación privada más allá de la educación pública. Bueno, y después sí, la batería de iniciativas del gobierno también la vamos a analizar en un ratito, porque envió al Senado la reforma para la Ley de Salud Mental, reavivando el debate sobre las internaciones involuntarias, envió el proyecto para, bajo revisión, hacer una nueva ley de discapacidad, más allá de que ayer homologó el aumento del 3,4% efectivamente en los aranceles, a propósito del último dato de inflación. Sí. Vamos a meternos de lleno en el debate en Salta sobre la reforma electoral, que se va a producir en el transcurso del día de hoy. En Tucumán busca darle celeridad al tratamiento de la ficha limpia en la legislatura, también lo vamos a contar en un ratito, y nos vamos a meter de lleno a la interna libertaria y todo lo que está pasando en la justicia. Y espectacular los datos ayer de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, con la multiplicidad de cosas que hay o se ciernen
sobre Chiquitapia, Tobillino, la pareja de Tobillino, incluso personas que no conocíamos y que han recibido transferencias multimillonarias de una... Lo de Héctor Paleta. Lo de Héctor Paleta, Sí. incluso el que estaba en el VAR, bochornoso VAR que no convocó, al menos para que lo revise el propio árbitro, el famoso penal del final contra... de Blanco sobre el Chino, sobre Martínez Cuarta. Exacto, de Blanco sobre el Chino Martínez Cuarta en el cierre del Superclásico del día domingo. Al menos para que diga, no, Herrera, pero convocarlo no había duda que había que convocarlo, revisarlo, etcétera, porque la imprudencia fue artera. Bueno, 8:24 en la mañana, así más o menos estamos arrancando este martes. Insisto, inestable en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte de la Argentina. Tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música. Romina Winner a esta hora de la mañana. ¿Cómo están los accesos? ¿Cómo está el tránsito? Bienvenida, buen día. Paulino, buen día. Bueno, es una mañana que tiene muchas demoras y complicaciones en todos los accesos a Capital Federal. Una autopista Richeri con retrasos en su enlace con Delepiane en sentido al centro porteño. Demoras en acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, en la zona de Ciudadela y Aedo, mano hacia la autopista Perito Moreno. Los que vienen por el corredor del norte Panamericana van a encontrar demoras entre 197 y el Camino del Buen Aire. Además, en el último tramo
tramo desde Florida para ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo esto es por tránsito bien intenso y fuerte. La General Paz al rojo vivo, mire de punta a punta, Paulino, todo lo que va desde Liniers, Mataderos hasta Saavedra, Núñez, en sentido del Río de la Plata, va minorando más o menos en función de los puntos, pero tenés muchísimas demoras. Hoy el dato fuerte, Paulino, tiene que ver con que ANAC anunció una medida de fuerza a implementar en todos los aeropuertos de la República Argentina. Bueno, ya en estos momentos en concreto están apostados en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate, Río Negro, Santa Cruz, con lo cual está complicando todas las operaciones para que las personas puedan desplazarse. Además está anunciado a partir de las 11 de la mañana una concentración en Aeroparque, en Costa Salguero, van a estar cortando Avenida Costanera, Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, y esto va a generar además complicaciones al tránsito. Y se espera a las 12 del mediodía una conferencia de prensa en el aeropuerto Jorge Newbery. Bueno, todo esto se está dando ahora, ¿no? Vamos a ir viendo cómo va escalando la medida y qué es lo que va afectando, Paulino. Evidentemente va a haber vuelos que probablemente tengan retrasos, algunas demoras. Desconozco si habrá o si llegará al punto de las cancelaciones, pero es probable que ocurra. Por lo tanto, armarse con paciencia y el que viaje revisar efectivamente estado de vuelo, ¿no es cierto? Sí, y llamar a las compañías aéreas, porque vos sabés que hace un rato cuando estábamos entrando a la página de aeropuertos estaba caída. Entonces también dificulta poder hacer la consulta, claro. Entonces ponerse en contacto telefónico directamente con la empresa para ver si el vuelo está en horario o si va a ser modificado. Beso, Rami, hasta dentro de un ratito. Sos prioridad, naturalmente, con estos temas, ¿eh? Buena mañana. Un abrazo. Chau. Now, en WhatsApp, 1180-600-979. Buen día. Paulita, dejarse las cosas en el fuego no es un toque, es ser desvolada. Con onda, Chao. Chao, con Una onda. onda te tiró. Sí, tenés razón. Dios, no, tiene toda la razón. Pero no Para- es... cabeza enamorada. Entonces dijo, me olvidé, ya está. Creo que te pensando contaba a otra ti el cosa. otro día también, que dejo cosas en el colectivo. Me pasó hace algunos años, iba con mi mochila y con una bolsa y dejé la mochila en el colectivo y llevé la Bueno, bolsa. eso ya es más grave. Paula, estás para internar. a mí, yo llevo 2 cosas y hay algo que se va a quedar. De 2, algo Sí, va a bolsa y quedar. otra cosa, alguna de las dos Y se no va a lleve perder. 2 cosas. Probablemente. Y bueno, es lo ideal. Cuento 2 cosas rápidas y nos metemos de lleno en el tema económico. Juli, ayer condenaron a 3 años de prisión en suspenso a Felipe Pettinato. No va a ir preso, finalmente. No va a ir preso. Había una, yo te diría, polémica creciente que después, si querés, lo abordamos en un ratito a propósito de la condena del tribunal. Estamos hablando de alguien que termina falleciendo en un departamento donde estaban los dos, aparentemente ingiriendo drogas. Y en ese contexto, una de las personas que estaba allí pierde la vida. Y Felipe Pettinato fue apuntado por eso. El otro tema es que ayer absolvieron al ex marido de Carolina Píparo, que, como ustedes recuerdan, en La También. Plata había atropellado a motociclistas.